Buenos días, compañeros. Nuestro tema es extractivismo y neoextractivismo. Mi compañera Angie Natalia y quien les habla, David Salgado. Para explicar el extractivismo, primero se debe dar un contexto sobre los antecedentes. Como lo define Arturo Escobar, el desarrollo es una ideología que ha sido aceptada e implantada por parte de las élites que dirigen los países más pobres, cuya premisa fundamental es la transformación total de las culturas y formaciones sociales de acuerdo con los dictados por el primer mundo. Debido a la desigualdad social, brechas en la distribución de riquezas y la situación de vulnerabilidad de las personas que habitaban los países en vías de desarrollo, surge el concepto de seguridad alimentaria en los objetivos del milenio. Con el fin de cumplir esta meta, se propuso una metodología enfocada en utilizar la industrialización de los países más pobres como medio para generar mayor acceso a la oferta de alimentos, a través de la obtención de riqueza proveniente de la explotación de recursos naturales. Lo anterior se puede observar en América del Sur con la producción agrícola y pecuaria, sobre todo la que está destinada a la exportación. Como las nuevas formas de producción son cada vez más intensivas y con mayores impactos territoriales, se asemejan a otras formas de extractivismo. Intensas, amplias y masivas apropiaciones de recursos naturales que son destinados a los mercados globales. De esta manera, el sector agropecuario queda inmerso en procesos productivos que se asemejan a los observados en la minería o los hidrocarburos, que son caracterizados por economías de enclave. El extractivismo es una actividad económica que, bajo prácticas intensivas, remueve grandes volúmenes de recursos naturales sin ser procesados, o solo parcialmente, y que en su mayor parte son exportados como alimentos o materias primas a los mercados globales. Es una modalidad de crecimiento económico basado en la apropiación de la naturaleza, en un entramado productivo escasamente diversificado y dependiente de su inserción internacional como proveedor de materias primas y alimentos requeridos en las economías centrales. Es en realidad una ancestral modalidad de acumulación iniciada al momento de la colonización de lo que hoy es América Latina y la estructuración de la economía mundial bajo el orden colonial capitalista. Esta modalidad de acumulación extractivista estuvo determinada desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas, es decir, de bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras exportan naturaleza, las segundas las importan. Se pueden identificar 4 generaciones de extractivismo. La primera generación corresponde a la época de la colonia, donde la extracción dependía de la fuerza de trabajo humana y animal, con volúmenes menores de remoción, baja tecnología y vinculación económica dependiente con las metrópolis. La segunda generación, evidente desde fines del siglo XVIII, incluyendo el siglo XIX y principios del siglo XX, supone la introducción de maquinaria más tecnologizada como la máquina de vapor o los primeros motores de combustible en minería. Estuvo orientada al mercado exterior y en algunos casos persiste hasta el día de hoy. La tercera generación, donde nos encontramos ahora, supone el uso intensivo de maquinaria, como la megaminería a cielo abierto, la extracción petrolera a alta profundidad o los monocultivos, donde las escalas de remoción de recursos están en el orden de los millones de toneladas, ocupando superficies de miles a millones de hectáreas, como se observa en la soya y en el cono sur. Para lograr estos volúmenes, se recurre al uso intensivo de insumos químicos, como cianuro o mercurio en la minería, aditivos en los pozos petroleros o agrotóxicos en la agricultura. Este extractivismo lleva un enorme consumo de energía. La cuarta generación es la fase extractivista que se puede proyectar para el futuro, cuyo ejemplo más claro es el fracking para la extracción de hidrocarburos. En este caso, el consumo de energía y materia en las operaciones son muy altos. Y en América Latina, actualmente se vive una fase de apogeo de la tercera generación. Todos los países sudamericanos tienen planes extractivistas en lo petrolero, en lo minero o en lo agrícola. El extractivismo es una forma de involucrarse en el mercado internacional.
En los ingresos que supuestamente podrían perseguir nuestras economías, no se contabiliza la pérdida de biodiversidad, el deterioro de ecosistemas y de los servicios y funciones ambientales que presta, la eventual desestructuración de culturas ancestrales, ni los recursos económicos que serán necesarios para descontaminar el agua y la tierra. Los conglomerados agroexportadores usualmente reproducían muchos de los problemas de la economía de enclave. Emprendimientos productivos de gran intensidad que extraían recursos que se orientaban hacia el exterior, con escasas capacidades de desarrollo local y regional, y por el contrario, con muchos efectos negativos que se derramaban a su alrededor. Impactos como la expulsión del campesinado, la contaminación de suelos y aguas o la deforestación. La nueva agropecuaria se parece cada vez más a otros emprendimientos extractivos. Hay una remoción de enormes volúmenes de recursos que se exportan sin ser procesados o con un escaso procesamiento. Son prácticas de creciente mecanización y uso de agroquímicos, uso de transgénicos, manejo diversificado y tercerizado de la producción, ingreso de nuevas tecnologías de siembra directa y agricultura de precisión, proliferación de acuerdos económicos vinculados a la producción y generación de empleo escaso. Retomando el tema de la seguridad alimentaria, varios debates teóricos coinciden en pensarla como acceso seguro y permanente de hogares a alimentos suficientes en cantidad y calidad, para una vida sana y activa. Sin embargo, al llevar esta noción al accionar cotidiano del sistema económico, se evidencia la forma en que la lógica del sistema neoliberal hace inaccesible una cantidad significativa de productos alimenticios debido a un método volátil de determinación de precios, alejando los productos alimenticios de los consumidores con ingresos más bajos. Se tiende a concebir a la agricultura no como una proveedora de alimentos, sino como una proveedora de mercancías. El ejemplo más claro de este tipo de cambio se observa con la soya. La demanda de los mercados externos ha empujado un crecimiento del cultivo, convertido en commodity exportación, y ha terminado desplazando a otros cultivos e incluso a la ganadería. El extractivismo genera muchas tensiones y contradicciones. En unos casos se impone sobre otras territorialidades preexistentes defendidas por pueblos indígenas o comunidades campesinas. En otros casos está en juego el avance de la frontera agropecuaria y junto con ella el ingreso de cazadores, tala ilegal de bosques, narcotráfico o contrabando, por lo cual las condiciones de seguridad se deterioran y la violencia aumenta. En muchos casos se combate a los grupos indígenas y campesinos acusándolos de impedir el desarrollo y generar prejuicios para todo el país. Los programas y otras medidas en el campo social necesitan importantes recursos financieros, y buena parte de estos se obtienen de los sectores extractivos volcados a las exportaciones. Se genera de esa manera un círculo vicioso, donde los propios gobiernos necesitan del extractivismo para obtener los dineros con los cuales sostienen esos programas de compensación social. La liberación del comercio ha golpeado la producción agropecuaria debido a que esta dinámica ha creado, entre otras, el aceleramiento de la desagriculturación, el aceleramiento de las migraciones rural-urbanas y rural-rural en el país, la disminución de áreas sembradas, la recomposición de la producción agrícola en términos de reducción de cultivos temporales y la ampliación de cultivos permanentes. Estos cambios, junto al aumento de la acumulación de tierras por parte de un grupo reducido de terratenientes y empresas privadas, generan el aumento sostenido en los monocultivos y el bajo acceso a la tierra por parte de los campesinos. También se ve afectada la oferta de alimentos que son producidos al interior del país y que economías neoliberales suele intervenirse a través de la llegada de productos importados. Esta lógica sin duda afecta el acceso a la canasta básica por parte de quienes se encuentran en los sectores más vulnerables de la sociedad, provocando una inseguridad alimentaria crónica. Se llega a esto porque se pone en peligro el acceso a alimentos de los mismos productores, debido a que tiende a generar una especialización masiva de los terrenos productivos, que en muchos casos se enfocan hacia una producción que genere más capital, pero que no necesariamente son productos consumibles, como es el caso de la palma de aceite. Neoextractivismo. El neoextractivismo es un modelo de desarrollo económico adoptado por algunos gobiernos de América Latina a principios del siglo XXI
y cuyos antecedentes se ubicarían en el extractivismo convencional. Al igual que el neoextractivismo orienta la economía hacia actividades de sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, que no son procesados o que lo son limitadamente, y que se destinan principalmente para la exportación, pero difiere del extractivismo debido al papel protagónico que adquiere el Estado en el proceso productivo. Esta participación puede adoptar una forma directa a través de empresas estatales o indirecta a través de tributaciones, asistencias financieras, subsidios, apoyos en infraestructura y otros mecanismos de regulación. A su vez, permite la obtención de un porcentaje mayor de ingresos para las arcas estatales. Parte de estos recursos sirven para la puesta en marcha de programas sociales y otras iniciativas públicas que dotan a los gobiernos de cierto grado de legitimidad. Pero, ¿cómo se expandió el neoextractivismo? En América Latina, el neoextractivismo se expandió en un contexto de cambio de época, marcado por el pasaje del Consenso de Washington, asociado a la valorización financiera y el ajuste estructural, al consenso de las commodities basado en el crecimiento económico, la expansión del consumo y la exportación a gran escala de bienes primarios, entre ellos hidrocarburos, gas y petróleo, metales y minerales como cobre, oro, plata, estaño, zinc, entre otros, así como productos ligados al nuevo paradigma agrario, soya, palma africana, caña de azúcar, maíz, etc. De este modo, el neoextractivismo designa algo más que las actividades consideradas tradicionalmente como extractivas, pues incluye desde la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética y la construcción de grandes represas hidroeléctricas y otras obras de infraestructura, hasta la expansión de diferentes formas de monocultivos o monoproducción a través de la generalización del modelo de agronegocios, la sobreexplotación pesquera y los monocultivos forestales, dando lugar a la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como improductivos desde el punto de vista del capital. ¿Y entonces qué ventajas tuvo el neoextractivismo? Efectivamente, a diferencia de los años 90, a partir del año 2000, las economías latinoamericanas se vieron favorecidas por los altos precios internacionales de los productos primarios commodities, lo cual se vio reflejado en las balanzas comerciales y el superávit fiscal. El hecho no puede ser desestimado, sobre todo luego del largo periodo de estancamiento y regresión económica de las décadas anteriores, particularmente el periodo abiertamente neoliberal. En esta coyuntura económicamente favorable, los gobiernos latinoamericanos, independientemente de su orientación ideológica, tendieron a subrayar las ventajas comparativas del boom de los commodities, negando o minimizando las nuevas desigualdades y la explosión de conflictos socioambientales y territoriales inherentes a la inflexión extractivista. Pero hay que tener en cuenta que se logró durante varios años un crecimiento económico sostenido. Después de un largo periodo de déficit entre los años 2002 y 2007, América Latina en su conjunto tuvo saldos de cuenta corriente favorables. Entre el año 2003 y el año 2012, la deuda externa total como porcentaje del producto se redujo a menos de la mitad. La inversión extranjera directa creció aceleradamente. En términos geopolíticos, estas condiciones económicas favorables permitieron mayores niveles de autonomía. Con una mayor diversificación del comercio exterior y el acceso a otras fuentes de crédito, se redujo la elevada dependencia que antes se tenía con relación a los Estados Unidos y la Unión Europea. Las balanzas de pago positivas permitieron pagar deudas externas y librarse de la tutela de las instituciones Bretton Woods, así como la acumulación de reservas internacionales. El sostenido incremento de los ingresos fiscales permitió inversiones masivas en programas sociales como Las Misiones en Venezuela y el programa Bolsa Familia en Brasil, que permitió sacar a 40 millones de personas de la pobreza. En todos los países de Latinoamérica mejoró el acceso a los servicios educativos, de salud y a la seguridad social, e incluso se dio una cierta reducción de la desigualdad.
Sobre la base de todo esto, podría afirmarse que esta apuesta por el crecimiento basada en un modelo neoextractivista y de reprimarización de las economías ha sido extraordinariamente exitoso, pues el continente tuvo un crecimiento económico importante. Pero, ¿todo fue color de rosa? No, pues a pesar de que este modelo generó ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico, al tiempo se produjeron nuevas asimetrías y conflictos sociales, ambientales y político-culturales. Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas centrado en la defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras mismas de la democracia. Asimismo, reformula una vez más las históricas asimetrías entre el centro y la periferia, junto con una reprimarización de las economías, precarización del empleo rural, la conformación de una pérdida de soberanía alimentaria, la proliferación de prácticas de desposesión de tierra, además de elevadas dosis de fragmentación social y regional que, ahondando en las dinámicas socioproductivas del mercado internacional, han terminado por generar un escenario sumamente pernicioso para el medio ambiente y los derechos humanos. Por lo cual se generaron conflictos que se caracterizan por su complejidad, variedad temática y por la gran diversidad de actores involucrados. Entre los temas resaltantes destacan los problemas de contaminación y deforestación, los impactos de megaproyectos como la minería y la explotación hidroeléctrica, el acceso y uso de áreas protegidas, la planificación y ordenación de zonas urbano-rurales, el acceso a la tierra, la posesión de territorios tradicionales y el manejo de recursos pesqueros. Casi sin excepción se trata de conflictos que involucran desde actores del Estado, comunidades y organizaciones locales, pueblos indígenas, empresas nacionales y corporaciones transnacionales, hasta organizaciones no gubernamentales y académicas. Es por esto que algunos autores afirman que el neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas y violentando procesos de decisión ciudadana. ¿Y en Colombia, cómo es la situación? Colombia manifiesta dinámicas actuales del neoextractivismo como país periférico y dependiente. Así, este modelo de acumulación opera a través de megaproyectos orientados a la explotación de minerales, oro, carbón, petróleo, ferroníquel, plata, cobre, coltán, etc., y biomasa, caña, palma, pinos, eucaliptos y madera, asociados con sistemas de infraestructura en materia de transporte y energía. Los planes nacionales y las políticas sectoriales diseñadas en las 2 últimas décadas han trabajado por consolidar el crecimiento de la agroindustria, la megaminería y los grandes proyectos energéticos como las principales locomotoras de desarrollo. Para tal efecto, han establecido las condiciones legales, financieras e institucionales necesarias para promover la inversión extranjera directa. En este esquema, las empresas privadas y extranjeras constituyen los únicos agentes con alto potencial para impulsar el crecimiento económico del país. En este orden de ideas, las inversiones de estos gigantes se atraen mediante la ausencia de impuestos, garantías tributarias, la posibilidad de explotar mano de obra barata y externalizar impactos ecológicos, culturales y sociales. Es por esto que en Colombia la inversión extranjera directa orientada a megaproyectos mineros y de hidrocarburos aumentó de 21% al 85% entre los años 2000 y 2010. Por su parte, la inversión extranjera en proyectos de agroindustria, agricultura, silvicultura y pesca creció 241% entre 2010 y 2014. Pero a pesar de esto, además de los impactos sociales y naturales generados, el modelo tuvo efectos económicos, políticos y culturales debido a que el control por el territorio y sus riquezas naturales ha sido la causa del conflicto y la guerra más larga del continente. Respecto a las relaciones económicas, el escenario es menos favorable.
se acentúa cada vez más el carácter dependiente junto con un proceso de reprimarización. Además, en los últimos años el valor de las exportaciones apenas comprende la cuarta parte del costo de las importaciones. Adicionalmente, más de la mitad de los megaproyectos extractivos en el país se encuentran en manos de inversión extranjera directa asociada con altos valores de transferencias de rentas. Asimismo, dicho modelo también afecta a los territorios y la identidad cultural de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Representa en muchos casos la pérdida del control sobre el uso de la tierra, la soberanía alimentaria y las redes de comercio locales. Afecta ecosistemas estratégicos como páramos, selvas, bosques andinos, ríos y humedales. Causa desplazamientos forzados, amenazas y desapariciones de líderes, así como actos sistémicos y generalizados tendientes a generar procesos de terror y ruptura del tejido social.